Entonces le invito a que si no ha escuchado los mensajes anteriores, se regrese, los escuche, porque este mensaje va a bendecir su vida, pero aquellos le pueden ayudar a complementar en alguna duda que pudiera quedarle. Entonces están invitados para hacerlo. Si usted los escuchó ya, vuélvalos a escuchar hasta que la palabra de Dios les sea revelada. Y estamos hablando del llamado. Y el día de hoy vamos a compartir cómo identificar el llamado, o identificando el llamado, o descubriendo el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Qué señales puede haber? ¿Qué señales puede haber para darme cuenta para lo que sí he sido llamado? Porque esa es una pregunta que normalmente tenemos. ¿Cómo saber para qué Dios me hizo? ¿Cómo saber en qué Dios quiere que yo le sirva? ¿Cómo darme cuenta en dónde debo estar o qué debo hacer? ¿Qué señales me pueden indicar para qué he sido formado? Quizá está un tiempo de decisión y ¿cómo puedo saber realmente qué es lo que Dios quiere de mí? Porque en la medida que sepa, voy a alinear mi decisión a la perfecta voluntad de Dios. Y bueno, hay tres cosas importantes. Número uno, hay unos principios que usted tiene que tener bien claro en el descubrimiento y en la identificación de su llamado. El principio número uno, estos 5 principios, lo establecimos el domingo pasado, pero hoy se lo recuerdo rápidamente. El principio número uno es: hemos sido creados, con un propósito para servir a Dios. Hemos sido creados para servir a Dios. Segundo, hemos sido salvos para servir a Dios. Tercero, hemos sido capacitados o dotados para servir a Dios. Número 4, Dios nos ordena servirle. Ese es el propósito principal. Dios nos ordena cumplir ese propósito. Y número 5, algo muy precioso, porque yo no sé cómo considere usted cumplir el propósito de Dios, o cómo considere usted el servir a Dios. Si lo considera como una carga, si lo considera como algo que tiene que cumplir, si lo considera como algo que tiene que hacer, o lo considera un privilegio. Yo he encontrado que servir a Dios es el más grande privilegio que podemos tener. Si usted lo está viendo como una carga, quizá usted no se ha dado cuenta, quizá no le ha sido revelada la bendición de ser siervos del Señor y de cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces es importante que digas: Señor, perdóname, pero me está haciendo una carga, siento que lo tengo que hacer, siento que el servirte a ti es una obligación, siento que cumplir tu propósito es algo que es difícil para mí de llevar. Si usted tiene esas inquietudes, es que no ha descubierto realmente el propósito y el llamado de Dios, porque cuando lo descubra va a decir: es un privilegio servirle. Pero ¿sabe qué? Además de que ya en sí es un privilegio cumplir el propósito de Dios, y en sí es un privilegio servir a Dios, la Biblia dice que el Señor nos va a recompensar por hacerlo. Entonces imagínense, si de entrada ya somos bendecidos con hacerlo y todavía Dios nos promete recompensarnos, pues ¿qué más quiere? Entonces, primeramente, dejemos establecido eso. Fuimos creados para servir, fuimos salvos para servir, fuimos dotados y equipados para servir. Dios nos ordena servir y recibiremos recompensa. Segundo, si usted quiere identificar y descubrir su llamado, pregúntele a Dios. Es tiempo de que mejore su relación con Dios. Es tiempo de que se meta en su presencia para conocer el corazón de Dios y los planes que Él tiene para su vida. Si usted no es una persona de oración y de comunión con Dios, difícilmente va a descubrir el propósito de Dios para su vida. Hay que ir a su presencia. Hay que ir y buscarle con todo el corazón y hacerle la pregunta, como se la hicieron a hombres grandes de la Biblia, entre ellos Pablo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Sí, Señor Jesús, tú me pides en tu palabra y me enseñas en tu oración que le pida al Padre que se haga su voluntad, pero yo quiero conocerla. Entonces, una vez que conocemos los principios y una vez que estamos decididos a hacer la voluntad del Señor y le preguntamos cuál es, ahora viene la tercera cosa. Y la tercera cosa son 7 preguntas que usted tiene que hacerse para descubrir su propósito e identificar el llamado que Dios tiene para su vida. Y es lo que vamos a tratar en los siguientes minutos. Una vez que sabe que fue creado para servir a Dios, que fue salvo para servir a Dios, que fue capacitado y dotado para servir a Dios. Perdone que lo reitere tanto, pero quiero que se le quede. Que
que Dios le ordena y usted quiere obedecer, servirle, y que es un privilegio y además recibiremos recompensa. Pero aparte, usted ya le pregunta al Señor y acude a Él en oración. Ahora es tiempo de que usted se haga estas preguntas. Número 1, ¿qué es lo que me apasiona? Lo que le apasiona puede estar relacionado con el propósito. Si Dios ha puesto pasión en usted por algo, puede estar relacionado con la voluntad de Dios para su vida. Pregúntese qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que no me cuesta tanto hacer, qué es lo que me llama más la atención, qué es lo que más de alguna manera disfruto en hacer. Predicar, enseñar, estar con niños, servir, compartir el evangelio, tener un grupo de fe, servir en un ministerio, profetizar, cantar, lo que más le llama la atención, lo que más le apasiona hacer y le gustaría hacer, puede estar directamente relacionado con su propósito, pues la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros. Entonces examina, identifica cómo lo que te apasiona puede contribuir para el descubrimiento y para el cumplimiento de tu propósito en Dios. Entonces la primera pregunta es, ¿qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que me entusiasma? Segunda pregunta, ¿para qué soy bueno? Dios no te va a llamar para algo para lo cual no te ha capacitado. Dios nos da talentos, habilidades, los talentos físicos, los talentos innatos que ya traemos, las habilidades, las capacidades que tenemos han sido dadas por nuestro Padre Celestial desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, porque Él escribió nuestro propósito. Y una vez que lo escribió, ahora el Señor lo que hace es que te da la herramienta, todo lo que necesitas. Y entonces, ¿cómo te das cuenta qué es lo que Dios te dio cuando te haces esa pregunta? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué es aquello para lo que tengo don, habilidad y talento? ¿Qué es aquello que se me facilita hacer? E identificar esos dones, esos talentos y esas habilidades que incluso las tienes antes de recibir a Cristo, porque son regalos dados por el Padre para ti como ser humano para cumplir un propósito. ¿Cuáles son esos talentos, esos dones, esas habilidades? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11 nos dice, cada uno según el don que ha recibido. Dios ha dado dones a cada quien, a cada uno. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Úselo con otros, aprovéchelo para ayudar a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí en 1 Corintios capítulo 7, versículo 7, el apóstol Pablo dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Y ese don de Dios va directamente relacionado con tu propósito. Algunos piensan que cuando David derribó al gigante con la honda, pues fue algo casual. Aunque la piedra y la honda y la fuerza que llevaba la piedra no era suficiente para matar a un gigante, pero David era diestro con la honda. David sabía usar la honda y agarraba la honda. David no era un principiante con la honda, era lo único que tenía. Fue lo que Dios le dio para matar a un gigante y lo usó, pero lo usaba bien. David descubrió que eso era lo que le iba a ayudar para el cumplimiento de su propósito. Trataron de armarlo con la mejor armadura de un rey, pero él dijo, no, yo no sé ni siquiera usarlo. Tengo esta habilidad y con esto, porque no va a ser la onda, no va a ser la piedra, va a ser Dios, pero yo tengo que poner la piedra ahí. David era bueno, por eso fue lo que usó para enfrentarse al gigante. ¿Para qué soy bueno? Esa es una pregunta que hay que hacernos. Pero sabe, es una pregunta que tenemos que ser muy honestos cuando la contestamos.
Porque a veces nos autoengañamos. A veces porque algo nos apasiona pensamos que somos buenos cuando en realidad no lo somos. Y usted tiene que hacerse la primera pregunta, ¿qué me apasiona? Pero la segunda tiene que ser muy honesta. ¿Y lo que me apasiona, puedo hacerlo? ¿Soy bueno para hacer lo que me apasiona? Y ser muy honesto en la respuesta. Porque podría usted pensar que porque le apasiona, usted está capacitado y no necesariamente así es. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 3 nos dice que nadie debe tener un más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que hay que pensar de nosotros mismos con cordura. Ok, me apasiona, pero no soy bueno. Entonces posiblemente no vaya por ahí el propósito. Me apasiona, y aparte soy bueno. Bueno, es muy probable que esto vaya relacionado con su propósito, pero tiene que ser muy honesto. No tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. ¿Cuántas veces hemos pensado que somos buenos para una cosa y realmente no lo somos? Yo conozco personas que les entusiasma hacer algo y creen que son buenos para eso, pero no, Dios los capacitó para otra cosa. Y si tú estás en un lugar o haciendo algo para lo cual Dios no te capacitó o Dios no es su voluntad que estés ahí, pues entonces vas a tener problemas, no te vas a sentir completo. Y en esto de contestar esta pregunta y ser sincero, ¿para qué soy bueno? También pueden ayudarnos terceras personas y es de gente muy honesta pedir retroalimentación. A lo mejor tú piensas que eres bueno para algo, pero si le preguntas a tu esposa te darás cuenta que no. O le preguntas a alguien que sabe más al respecto y te dirá, sabes, mira, no es lo tuyo. Tenemos que ser muy humildes para poder hacer una pregunta y aceptar una respuesta como esa cuando a mí me entusiasma hacer algo. Necesitas que otros te ayuden y te orienten para que te den una idea si lo que piensas de ti mismo es correcto. Ahora, una vez que identificas tu don, una vez que eres honesto y sincero y te das cuenta que sí, Dios te ha capacitado para algo, bueno, desarrolla tu don, ejercita tu don. Si no está ejercitado en este tiempo, es el momento de hacerlo. Perfecciona tu don. Pero escucha bien, te puede apasionar algo, pero no necesariamente eres bueno para eso. Y cuando es así, posiblemente ese no sea el camino al descubrimiento de tu propósito. O lo contrario, puedes tener los dones, las habilidades, pero no te apasionan. Podría ser también que ese no sea el camino para el cumplimiento de tu propósito. Por lo regular deben reunirse estos dos requisitos, lo que me apasiona y qué es aquello para lo cual yo estoy capacitado. Aquí hay otros factores como tu temperamento, como tu personalidad, cómo los puedes usar. Esa personalidad única, esos rasgos únicos que el Señor te dio, cómo los puedes usar para el cumplimiento de tu propósito. También aquí entran las experiencias de la vida. Experiencias que has tenido en el pasado que te formaron para capacitarte y hacerte bueno para hacer lo que te entusiasma. Sí, esas experiencias podrían ser buenas, podrían ser malas, pudo haber sido sufrimiento, pero hoy ese padecimiento te perfeccionó, te afirmó, te estableció, como dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 5. Entonces de pronto encontramos gente que va a los hospitales, su ministerio de hospitales, porque un día ellos estuvieron en el hospital y esa experiencia les marcó, saben lo que es estar en un hospital y ellos quieren acompañar a todo aquel que anuncia que está en un hospital, que son los primeros en llegar. ¿Por qué? Porque esas experiencias le capacitaron y lo hicieron bueno para ahora bendecir a otros. Y les entusiasma el hecho de ir y acompañar a una persona que está en necesidad, porque ellos saben lo que se siente estar en esa necesidad, porque de las experiencias se aprende. Hay gente que va a las cárceles por lo mismo. Aprendemos de todo lo que nos acontece en la vida. Entonces llevamos dos preguntas. Número uno, ¿qué me entusiasma? Segundo, ¿para qué soy bueno? Y ser honestos con nosotros mismos. Hay mucha gente hay gente más bien que está siempre tratando de ser lo que otros son. No, tú tienes que ser lo que Dios quiere que tú seas, porque para eso te formó, para eso te creó, para eso te salvó, para eso te capacitó, para eso te ordena y por eso te va a recompensar. Entonces de pronto tú puedes en esfuerzo propio
lograr hacer algo para lo cual Dios no te llamó y podrías estar ocupando un lugar en el cual no vas a cumplir tu propósito. Y peor aún, podrías estar estorbando el lugar que otros deberían tomar para cumplir el suyo. Pregunta número 3. ¿Qué es lo que me hace sentir pleno y gozoso cuando lo hago? Tengo gozo, tengo alegría, me siento completo, lo disfruto. Me hace sentir mejor incluso que tener dinero o fama o posición o cualquier otra cosa. Por ejemplo, todos sabemos muy bien que el dinero no nos hace sentir completos. Hay gente que trabaja por dinero, pero se siente insatisfecho, se siente incompleto. Y hay gente que ha dejado buenos puestos con menos dinero para hacer lo que realmente Dios le ha capacitado para hacer. Y ellos se sienten victoriosos y se sienten bien. ¿Qué es lo que te hace sentir satisfecho, te hace sentir útil? No hay nada tan difícil y tan complicado y tan duro y tan sufriente como estar haciendo algo en lo cual no encontramos gozo, plenitud, satisfacción. ¿Qué es aquello que gozas? Hay gente que incluso se divierte trabajando. Usted dice, no, este es un loco, trabaja de más. Lo que pasa es que para él es una diversión, para ti es una carga, para ti es un castigo de Dios. Mugroso Adán, ¿para qué pecaba? Pero para ellos es divertirse, se divierten con el trabajo. Porque así Dios los formó, así Dios los capacitó. Y es algo que les produce gozo y alegría. A veces te cansas, claro, tienes que cansar. Cuando trabajas demasiado te cansas, pero es un cansancio rico, sabroso, lo disfrutas. Y hay personas que por cualquier cosita están cansados, ahí todos deprimidos, cansados del camino, sedientos. Por eso es importante que entendamos el propósito, el llamado de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que te hace sentir pleno? ¿Qué es lo que te hace sentir satisfecho? En mi caso, yo gozo tanto en mi trabajo que hasta me tardo mucho en las predicaciones. Pero porque hay una plenitud, hay un gozo. La gente me pregunta, oye, pastor, 4 predicaciones el domingo. Es que para mí es un deleite. Para mí es gozo. Me siento bien, siento que cumplo mi propósito. Y si tuviera que predicar 6 veces, yo más le pido al Señor que me dé fuerza. Lo haré con mucho gusto. Y 2 reuniones el miércoles, no importa. Y programas de televisión en las noches, no importa. Porque estamos siendo plenos, estamos siendo gozosos. Posiblemente usted esté sufriendo, pues porque a lo mejor no está en el propósito de Dios para su vida. Eclesiastés capítulo 5, versículo 19 dice, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Usted tiene que gozar en aquello que hace, en aquello que emprende, en aquello que es su propósito, dice el versículo 20, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Entonces, 3 preguntas. ¿Qué es lo que me apasiona? Número 1. ¿Para qué soy bueno? Número 2. ¿Qué es aquello que me da plenitud, gozo, alegría, que disfruto cuando yo lo hago? Pregunta número 4. ¿Qué dones espirituales tengo además de los que ya me dio el Padre? Ya le dije que los dones del Padre son aquellos con los que nacemos. Aquellos que Dios nos dio para cumplir el propósito que Él escribió cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Ahora, aquí hay otros 2 tipos de dones. Los dones que da el Espíritu Santo y los dones que da Jesucristo para cumplir un propósito. Y usted tiene que ser muy honesto también consigo mismo para poder ejercitar esos dones con excelencia y cumplir el propósito por el cual Dios se los ha entregado. Le pregunto, ¿ha identificado sus dones espirituales? ¿Sabía que existen? Pues sí existen. Ahí en 1 Corintios capítulo 12 de versículo 8 al 10, el apóstol Pablo nos dice que hay 9 dones del Espíritu. Profecía, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, sanidades, milagros, fe, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. Y usted tiene que identificar cuáles de esos dones usted tiene ahora, porque esos dones van muy relacionados
con el descubrimiento y cumplimiento de su propósito y de su llamado en Dios. Pero están también los dones del Hijo. Efesios capítulo 4, versículo 8 dice que Jesucristo dio dones a los hombres. Y en el versículo 11 dice, Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores, para edificar a los santos, para preparar a los santos para la obra del ministerio, para perfeccionarlos. Entonces, así como los dones que le da el Padre, ¿para qué soy bueno? La segunda pregunta. Están los dones espirituales que da el Espíritu Santo y que da Jesús. Y usted necesita descubrirlos porque es muy probable, no es muy probable, han sido dados por Dios más bien para que usted cumpla su propósito y su llamado. Y al descubrir esos dones podrá descubrir su propósito. Al descubrir para qué Dios le ha capacitado, podrá descubrir su llamado en Dios. Amados, es muy frustrante estar haciendo algo para lo cual no fuimos llamados. Como le dije ahorita en el segundo punto, tenemos que ser muy, muy honestos con nosotros mismos. Usted va a ser efectivo donde Dios le ponga. Quizá hay personas que de pronto están en un camión de pasajeros, en un transporte urbano, y tienen una facilidad para predicar con tanto denuedo y unción que a lo mejor yo no lo tengo. Y ellos son muy efectivos ahí. Y donde yo no soy efectivo, ellos lo son. Y quizás no serían efectivos haciendo lo que yo hago, pero cada uno estamos haciendo lo que Dios quiere. Y estamos cumpliendo como personas el llamado y el cumplimiento del propósito, y también lo estamos cumpliendo como iglesia. Cuarta pregunta. ¿Qué dones espirituales el Señor te ha dado? Si no lo sabes, identifícalos, métete con Dios, pregúntale, dile que te muestre. Entonces, ¿algo te apasiona? ¿Eres bueno para lo que te apasiona? ¿Te sientes pleno cuando lo haces? ¿Puedes usar los dones espirituales que el Espíritu Santo y Cristo nos ha dado? Vas por buen camino para el descubrimiento y el cumplimiento de tu llamado. Pero hay una quinta pregunta. ¿Qué es aquello en lo que soy más fructífero o doy mejores resultados? El fruto determina la calidad del árbol. Jesús dijo, el árbol malo no da buenos frutos y el árbol bueno no da malos frutos. Y tenemos que ser muy honestos, porque en esto necesita mucha honestidad, porque te estás preguntando a ti mismo, te estás preguntando a ti mismo, y por lo tanto tienes que ser honesto contigo mismo. ¿Qué es aquello en lo que soy más fructífero o doy mejores resultados? Aquello en lo cual fructifico más fácilmente, sin ningún problema. Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si tú estás en el propósito, vas a dar mucho fruto. Si no lo estás, no vas a fructificar. Entonces muchas veces estamos haciendo cosas en las que no fructificamos, pero como nos apasiona hacerlas, nos gusta hacerlas, pero no fructificamos, nos quedamos haciendo algo que no hay fruto y entonces no estás en tu propósito, aunque te apasiona. Porque acuérdese que todo esto que estamos compartiendo va junto. Me apasiona, soy bueno, lo hago bien, he sido capacitado por Dios para hacerlo, ¿sí? Me siento pleno cuando lo hago, lo gozo. ¿Qué dones espirituales me ha dado Dios para el cumplimiento de ese llamado y de ese propósito? ¿Estoy siendo realmente fructífero? ¿Doy resultados? Porque qué triste es trabajar y trabajar y trabajar y no dar resultados. Hay personas que en su trabajo pueden ser más efectivos compartiendo la palabra en ese medio que yo como pastor. Usted en su trabajo puede compartir el evangelio con su gente mejor que lo que yo haría si voy a compartir. Porque ahí Dios le puso, ahí Dios le capacitó.
Entonces de repente encontramos personas que dicen, bueno, abrí mi casa para una célula y empieza a fructificar. Ahí está en su llamado, ahí está en su propósito. Pero de repente como ven que hay mucho fruto, dicen, ¿y qué tal si Dios me llamó para ser pastor? Y lo digo esto con mucho cuidado y no quiero, por favor, que nadie se sienta aludido, pues no es la idea, pero estoy ejemplificando. Entonces, como vemos que en la casa tengo 20 gentes, 25 gentes, ¡ay, pues entonces Dios me llamó para ser pastor! Y cierra su célula o su grupo de fe y pone una congregación y resulta que ahora no son 25, son 15. Entonces no estás dando fruto como pastor, tú estabas dando fruto como un buen anfitrión de hogar. Y ahí es donde Dios te quiere. Quizá tú eres muy bueno para cocinar y para darle, o muy buena para cocinar y bendecir al pueblo de Dios. Sí, porque los cristianos no tomamos, pero sí comemos. Y resulta que quieres predicar. Y ahí estabas dando fruto. Ves los cachetes del pastor y dicen que hay fruto. Los cachetes de toda la iglesia. Pero ahí estabas dando fruto. Pero ahora quieres predicar y acá no fructificas. Entonces, ¿cuál era tu llamado? Hay muchas cosas que nos pueden ayudar al analizarlas para descubrir qué es lo que Dios quiere para nosotros. Pero una de ellas es el fruto. ¿Eres fructífero en lo que estás haciendo? Porque si no lo eres, posiblemente no es lo que Dios quiere, porque Dios quiere que des fruto. Dios quiere que seamos buenos árboles que dan fruto. Juan 15:16, que dice el Señor Jesús, no me elegiste ustedes a mí. Yo los elegí a ustedes para que vayan y lleven mucho fruto y vuestro fruto permanezca. O sea, el fruto que doy permanece o el fruto que doy es muy voluble. Y eso también me da una idea de si estoy en el cumplimiento del propósito. No me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí para que los he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los dé. Entonces, ¿dónde estás? ¿Eres fructífero? Posiblemente es tu llamado. Y pregunta a Dios antes de hacer cualquier otro movimiento, porque al hacer ese movimiento podríamos disminuir nuestro fruto. Y la falta de fruto indica que no estás en el propósito. Dios es así. ¿Recuerda usted cuando el Señor le entrega talentos, ahí en Mateo capítulo 25, a 3 personas? Dios exige fruto. A uno le entregó 5, a otro le entregó 2, a otro le entregó 1. Cuando viene y pide cuentas, entonces el que tenía 5, o el que le dio 5, le trae otros 5. El que tenía 2, le trae otros 2. Y a los 2 les dice, ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Después llegó el que le había dado 1. Y dice, Señor, yo sé que eres hombre fuerte, eres hombre duro, que recoges cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y sabes que tuve miedo y mejor yo enterré mi talento y lo guardé, lo protegí muy bien, aquí tienes lo que tú me diste. ¿Y qué le dijo el Señor? No hay fruto, no cumpliste el propósito, eres malo, eres negligente siervo. Si sabes que a mí me gusta el fruto, ¿por qué no lo diste aunque sea a los banqueros para que los banqueros me hubieran dado los intereses? Y dijo, quítenle a ese que no está fructificando, quítenselo y déselo al que tiene fruto. Porque al que tiene le será añadido, y el que no tiene, por no tener fruto, lo que tiene le va a ser quitado. Y a veces nosotros estamos buscando fructificar donde Dios no nos ha llamado para hacerlo. No sé si usted ha oído esa canción que canta Marco Vidal del payaso. A mí cada vez que escucho esa canción me toca ese payaso que pues se le hacía poca cosa divertir a los niños, pero era la vida del circo. Se le hacía poca cosa el trabajo que él hacía. Él se comparaba con el trapecista y lo veía y decía, no, él sí se le aplaude. Los aplausos para el trapecista son más que los aplausos para mí. Los aplausos para ese acróbata están muy por encima de los que a mí me dan. Yo soy parte del relleno del circo. Y él anhelaba ser trapecista y oír
las ovaciones, oír los aplausos en lugar de las risas. Un día se le ocurre subirse al trapecio y el hombre cae. El hombre queda lisiado, queda paralítico y ya no puede ser ni trapecista ni payaso. Y el circo tiene que cerrar porque ya no, los niños no iban, ya no había quien atrajera a los niños al circo. El hombre estaba cumpliendo su propósito ahí. El hombre estaba fructificando ahí. Pero se quiso ir a otra cosa que aparentemente le producía más éxito o le producía más satisfacción. Sí, pero no cumplía o no le ayudaba a cumplir su propósito. Y a veces es lo que nos puede pasar a nosotros. Por eso una de las señales de que estás en el propósito, que has descubierto tu propósito y que estás en el camino a su cumplimiento, es que podemos dar fruto. Entonces a lo mejor te apasiona, a lo mejor tienes los dones, a lo mejor eres bueno en algo, te sientes pleno y gozoso, pero si no hay fruto, pues entonces posiblemente lo que estás haciendo no es lo que Dios quiere que tú hagas. La pregunta número 6 es esta: aquello que me apasiona, aquello que hago bien, aquello para lo cual tengo dones y talentos físicos y espirituales, aquello que me hace sentir pleno y gozoso, aquello en que soy fructífero, esa pregunta glorifica a Dios. Porque puedes reunir todas las otras características, pero si no glorifica a Dios lo que tú haces, no estás en tu propósito. Porque lo estás empleando para aquello que Dios no es glorificado. Cuando Jesucristo se está despidiendo, más bien está con sus discípulos casi a punto de despedirse, Él hace una oración al Padre en Juan capítulo 17, en el versículo 4. Le dice: Padre, yo te he glorificado en la tierra. Jesús no le dijo: Padre, sané enfermos, compartí el evangelio del reino, limpié leprosos, di vista a los ciegos, multipliqué los panes y los peces, convertí el agua en vino, calmé tormentas y tempestades. Nada de eso. El Señor Jesús le dice a su Padre, porque eso era el medio para cumplir un propósito más noble, más grande. El propósito era glorificar al Padre. Y el Señor lo glorificaba con los milagros. Lo glorificaba porque la gente veía los milagros y decía: oh, sí es Dios, Dios sí es real, Dios existe, sí viene de Dios. Ah, el Dios que predica, sí es el verdadero. Mira, ha resucitado un muerto como Lázaro, como el hijo de la viuda de Naín. Ah, multiplicó los panes y los peces. Y la gente decía: gracias a Dios, gloria a Dios. Porque lo que Jesús hacía no era el fin, era el medio. Y todo lo que nosotros hacemos es el medio para algo más grande. Eso algo más grande es que nuestro Padre sea conocido, dado a conocer y reciba toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. Por eso Jesús no le da cuenta de los logros que tuvo aquí en la tierra. Él dice: Padre, te glorifiqué en la tierra. Y Jesús lo glorificaba por todo lo que hacía. Por eso te puede apasionar algo. Eres bueno para hacerlo. Te sientes contento. Tienes los dones para hacerlo. Y quizá tienes resultados. ¿Por qué no? Pero pregunto, ¿glorifica a Dios? Porque si lo que tú haces no glorifica a Dios, es muy probable que no estés en su propósito. Ahí en tu trabajo tú puedes glorificar a Dios. Ahí en tu empresa, en tu negocio, ahí en tu familia, siendo una bendición para la familia, un ejemplo a seguir en la familia. Ahí en tu vecindario, siendo un ejemplo a seguir para tus vecinos. Primero a los Corintios capítulo 10 versículo 31, el apóstol Pablo dice: miren, si ustedes comen o beben o hacen otra cosa, hacedlo todo
para la gloria de Dios. Nuestro principal propósito es que Cristo, Dios, sea glorificado. Entonces, amado, vuelvo a repetir, lo que me apasiona, lo que hago bien, aquello para lo cual tengo dones y talentos, lo que me hace sentir pleno y gozoso y además soy fructífero, ¿glorifica a Dios? ¿Rompe un principio de Dios? Entonces no estás en el propósito. Porque Dios no te ha llamado a romper principios. Dios no te ha llamado a dar la gloria a cualquier otra persona o a ti mismo. Él es el único digno de gloria. Y la pregunta número 7, y tal parece que la respuesta a esa pregunta podría de alguna manera contradecir todo lo que he hablado hasta ahora, pero no es así, quiero que me escuche muy bien. Dios, nuestro Dios, hace cosas que para la lógica humana no tienen sentido. Yo creo que usted lo sabe. Los milagros, por eso son milagros, porque no se pueden explicar. Dios es experto en hacer cosas que para la lógica humana o para el pensamiento humano, para nuestro cacahuatito limitado, no tienen sentido. Y puede darse el caso de que no te apasione, de que ni siquiera seas bueno para eso, que a lo mejor ni siquiera lo gozas. Es más, ni tienes dones espirituales todavía, o a lo mejor no los has descubierto. A lo mejor no has podido medir si puedes dar un buen resultado. Aunque sabes que lo que haces glorifica a Dios, o podrías hacer algo que glorifique a Dios, pero no estás muy seguro. Pero de pronto Dios dice, yo sé que no te apasiona, yo sé que no te sientes capaz, que no te crees tan bueno y eres muy sincero contigo mismo y te analizas y dices, no soy para esto. No lo gozas porque, pues si no te sientes capaz para eso, pues ¿cómo vas a gozar hacer algo para lo cual no te sientes capaz? No consideras que tienen los dones espirituales. No consideras ser fructífero y dar un buen resultado. Y tienes la duda de que podría glorificar a Dios o no, pero dentro de tu corazón sientes una seguridad de que Dios te llama a hacer algo. Eso se llama la convicción del Espíritu en tu vida. Y esa es la pregunta que tienes que hacer. Esto que siento que debo hacer, aunque no reúne todos los requisitos mencionados, ¿es una convicción del Espíritu? Y si te das cuenta que sí, ese puede ser tu llamado. No tiene sentido, pero no te preocupes. Si no te apasiona, te va a apasionar, porque estás en el cumplimiento del propósito de Dios. Si no te sientes capaz, Dios te va a capacitar, porque Dios al que llama lo capacita. Si no te sientes pleno porque no te sientes capaz a la vez y no disfrutas, va a llegar un momento en que lo que Dios te llama a hacer, aunque ahora no te produce gozo, te va a producir un gozo tremendo. Yo podría darle experiencia propia, pero ya no tengo mucho tiempo para hacerlo. Pero créanme que a mí no me apasionaba ser pastor. Hoy me apasiona tanto serlo. No me sentía capaz para ser un pastor. Yo veía a otros hombres y decía, ellos son, yo no. Hoy creo que en su gracia y en su favor Dios me ha capacitado para ser un pastor. Lo digo con humildad. Es por la gracia del Señor. Jamás pensé que yo pudiera gozarme en ser pastor. Hoy me gozo en ser pastor. Ahora, esa es la excepción a la regla. La regla es que se cumplan los señales aquellas. Pero Dios en ocasiones hará cosas que no parecen tener sentido. Y tú empiezas a trabajar, quizás sin entusiasmo, quizás sintiéndote incapaz, quizás sin descubrir los dones que tienes espirituales que tienes para eso, pero tú empiezas a dar pasos de fe. Quizás no te sientes tan pleno y tan gozoso, pero empiezas a dar resultado, a dar fruto. Y lo que estás haciendo está glorificando a Dios. Es el Espíritu Santo.
Es una convicción que Él puso para que tú hicieras lo que Él quiere. Lo demás vendrá tarde o temprano. Hay un ejemplo en la Biblia y es el ejemplo de Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, lo primero que responde Moisés es: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? A Moisés no le entusiasmaba para nada la idea de ir a hablar con Faraón, siendo él un pastor de ovejas durante 40 años. ¿Qué tengo que hacer yo ante Faraón? Y no le entusiasmaba mucho ir a presentarse con Faraón. Por eso dice: ¿quién soy yo? Yo soy un pastorcillo de ovejas. Los últimos 40 años de mi vida, lo único que sé es criar chivas. ¿Quieres que vaya con Faraón? ¡Ah, qué entusiasmo! No había entusiasmo, pero Dios lo estaba llamando. Incluso Moisés dijo: ¿sabes, Señor? No sé ni hablar. Nunca he sido hombre de fácil palabra. Ahí en Éxodo capítulo 4, versículo 10. ¿Qué cree que sintió Moisés cuando llega con Faraón y le cierra la puerta en la nariz? Y una, y otra, y otra, y otra, y otra. ¿A poco sentía gozo y plenitud? No había nada de gozo y no había nada de plenitud. Pero él estaba en el propósito de Dios. Y vimos que al final el resultado fue que Dios lo usó para libertar a su pueblo de mano de Faraón. Pero no para ahí. Dios se glorificó en Faraón y se cumplió el propósito de que Dios sea glorificado. En Éxodo capítulo 14, versículos 17 y 18, Dios le dice a Moisés: yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré. Yo sé que no te entusiasma, Moisés. Yo sé que no te sientes capaz. Yo sé que andas todo sin ganas de hacerlo. Ir a convencer a los ancianos del pueblo de Israel para ir con Faraón. Ir a decir a tu hermano que te ayude. Y además no sientes tanta plenitud cada vez que llegas y Faraón te retacha y te cierra la puerta. Pero ¿sabes qué, Moisés? Yo me voy a glorificar. Y el Señor se glorificó liberando con mano fuerte al pueblo de Dios. Dice: yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. No le entusiasmaba, no se sentía capaz, no se sentía muy gozoso, pero estaba glorificando a Dios. Estaba dando el resultado que Dios quería. Y Dios le usó con dones espirituales para que lo hiciera. Y entonces Moisés cumplió su propósito. Quizá no reúnes muchos de los requisitos anteriormente mencionados en las primeras 6 preguntas, pero te pregunto: ¿qué arde dentro de ti? ¿Qué arde en ti? ¿Qué hay dentro de ti que dices: sé que no soy bueno para eso, pero creo que es lo que Dios quiere? No es lo que me gustaría hacer, pero es lo que Dios quiere. No te preocupes. Si el Espíritu Santo te está poniendo esa convicción, el mismo Espíritu te pondrá el querer como el hacer por su buena voluntad.